es Noris Díaz. Yo viví en un caserío, me crié en el residencial de Jardines de Cupey, esto es en Cupey, y yo me crié con mis abuelos. Mis abuelos en su momento pues tuvieron, una de ellas está aquí que es mami, tuvieron 15 hijos, pero conmigo en ese tipo vivían 11 tíos míos con mi abuela. Ella me crió, o sea, con mi mamá, pero yo me crié y yo le digo mami. Ella es mi abuelita, pero le digo mami. Se llama Moncha. Ella me llevaba desde pequeña a la iglesia, o sea, yo fui criada en la iglesia Defensores de la Fe, iglesia pentecostal. Yo era de las que tocaba pandereta. Yo siempre le digo a las personas lo importante de llevar a un niño desde pequeño a la casa del Señor, porque es algo que ya tú estás sembrando en ese niño. Esa mujer lo hizo por mí, que está ahí sentadita. Es la primera vez que ella va conmigo un culto de todas las iglesias que he ido. Yo digo, bueno, mamá, yo hablo de ti. Ella ni lo sabe, pero yo hablo de ella. La cosa fue que yo iba creciendo y siempre cuando uno es niña tiene un sueño, y uno de mis sueños era yo quería ser modelo. Pues en mi casa no había para costear las clases de modelaje, aparte que no me lo iban a pagar, pero yo tenía una vecinita que vivía al frente mío, que ella podía, la mamá le podía pagar las clases, y cada vez que ella llegaba yo corría donde estaba ella y le preguntaba qué había aprendido, y supuestamente así pues yo aprendí algo. La cosa era que seguía pasando el tiempo, y yo recuerdo que una vez yo le digo a papi que yo quería trabajar, y mi primer trabajo fue con papá, que es mi abuelo, hoy no está vivo, fue recogiendo lata. Yo iba con mi abuelo, íbamos por el caserío y recogíamos lata. Yo me acuerdo que papi me dio una vez 2 pesos. Y para mí 2 pesos eran, olvídate, bueno, para ese tiempo, digo, no soy vieja, porque yo soy una niña, créame que yo soy una niña. Lo que pasa es que para ese tiempo, pues obviamente me decía, wow, 2 pesos, yo me iba por ahí, me compraba cualquier cosa, y como una nena al fin, imagínate $2 en ese tiempo. La cosa era que seguía pasando el tiempo, y yo me aparté de los caminos del Señor a los 14 años. Me aparto de los caminos del Señor. Hago amistad a los 15 años con una persona que trabajaba en la televisión. Cuando hago amistad con esta persona, un día él me llama y me dice que están buscando quieren buscar una modelo para un programa de televisión. Yo no quería ir por 2 razones. La primera, cuando en ese tiempo las personas que vivían en un residencial público eran marginados. O sea, tú decías que vivían en un caserío y casi no te daban trabajo. Y yo decía, a mí no me van a dar trabajo. Segundo, yo decía que las modelos eran todas rubias y que me iban a coger porque eran rubias, así como una Barbie. Yo decía que no me iban a coger. La cuestión fue que esa persona siguió insistiéndome hasta que yo termino yendo al casting. ¿Y qué pasa? Para sorpresa mía me dijeron, ¿sabes qué? Tú eres la modelo que estábamos buscando. La cosa mía que o sea, mi sorpresa era que yo decía, Dios mío, se me está realizando mi sueño, y aparte de eso me estaban pagando. Ya eran 2 cosas. La cosa era que yo empiezo en un programa de televisión que se llamaba Súbete para que goce, que era con Héctor Marcano, y antes de que empezara el programa ellos me decían, a mí me gusta tu nombre, pero quiero buscar un nombre artístico. Y empezaron a mencionar muchísimos nombres que no tengo que mencionar porque son bien feos, hasta que por fin llegó el nombre de Taína. ¿Qué pasa? Y de ahí nació Taína, y empecé en ese programa de televisión. La cosa es que ese programa duró como un mes. Luego de eso yo no tenía trabajo, pero a ese programa iba mucho Tony. ¿Qué pasa? Que Tony ya estaba ahí jugando para que yo me fuera para su programa, que es No Te Duermas. La cosa fue que yo empecé con Tony alrededor de 16 años, y iba a cumplir 17 años. Empiezo con él, o sea, para que ustedes vean que soy una jovencita, que yo empecé desde chamaquita, ¿ves? Sí, porque rápido te dice, olvídate, esta mujer tiene que tener, y no, mi amor. La cosa fue que yo empecé con él a los 16 años, iba a cumplir 17 años, y empiezo con Tony. ¿Y qué pasa en esta vida? Cuando yo empiezo a tocar esta vida, yo siempre le digo a la gente que el mundo obviamente te va a ofrecer las cosas del mundo, y en el mundo está Satanás. ¿Y qué empezó a llegar a mi vida? ¿Qué empezó a llegar a mi vida? Empezó a llegar la fama. No era algo que yo me estaba buscando, no era algo que yo me esperaba tampoco. Yo simplemente estaba realizando un sueño y también me estaban pagando. Empezó a llegar la fama a mi vida, eso fue la primera. Segundo, empezó a llegar el dinero a mi vida. Yo siempre digo que cuando tú no tienes nada, siempre tienes como 2 o 3 personas, ¿verdad que sí? Cuando tú no tienes nada, siempre tienes las mismas personas alrededor tuyo. Pero cuando tú empiezas a tener y empiezas a crecer, empiezan a llegarte personas al lado tuyo. ¿Verdad que sí? Amén. Pues yo le digo que esos son los parásitos de la vida. Esos mismos parásitos llegaron a mi vida. Yo tenía las mismas amistades, las mismas, hasta que yo empecé a crecer y empecé a tener un hombre, empiezan a llegar hombres y mujeres, las 2 cosas. La cosa era que yo seguía pasando el tiempo, yo sigo teniendo muchas cosas, pero con todo y eso yo tenía temor de Dios. Y yo recuerdo que cada vez que yo quería algo, yo me arrodillaba y le pedía al Señor lo que yo quería. Y lo brutal no era eso, lo brutal era que yo era bien sincera con Dios. Yo le decía, Señor, yo sé que a ti no te gusta lo que yo hago, pero yo quiero esto.
O sea, para que ustedes vean lo importante de ustedes llevar a un niño desde pequeño a la iglesia. Yo me acuerdo que un día yo quería una casa, yo tenía 21 años y estábamos todavía viviendo en el residencial y yo tenía el dinero para comprar esta casa. Y un día yo me arrodillo y le digo al Señor que yo quería esa casa. Y yo aprendí algo. Cuando un inconverso anda con un hijo de Dios, el inconverso es bendecido por el Hijo de Dios. No sé si me entendieron. Cuando un inconverso, una persona que no ha aceptado al Señor con todo su corazón, anda con un hijo de Dios, es bendecido por el Hijo de Dios. Pero yo andaba con la hija de Dios, que es doña Moncha, que es la que ustedes ven allí sentada. Yo me acuerdo que yo dije, Señor, si tú me das esa casa, yo me voy a traer a mami. La cosa fue que cuando se me dio la casa, me tuve que llevar a mi abuela, me tuve que llevar a mis tíos, me tuve que llevar a mi hermana en la casa que tenía. Pero me lo llevé a todo y lo había sacado de residencial. Seguía pasando el tiempo, seguía teniendo cosas, seguía descubriendo cosas, empezaba a crecer más la fama, el dinero, mi vida, muchas amistades, empezaba a salir, empecé a experimentar muchísimas cosas que yo desconocía. ¿Qué pasó en esta vida? En un momento de mi vida, yo di un stop. ¿Qué pasó en ese momento? Yo sentí una tristeza en mi corazón. Y ahí viene el primer parásito, por eso fue que lo hice, le abrí de los parásitos. Y yo le comento a esta persona que yo empiezo a sentir una tristeza en mi corazón y él me dice, vente conmigo que te voy a dar algo que te va a gustar. Y yo, ok, pues esa persona me dio marihuana. Y empecé a fumar marihuana con esa persona. La cuestión fue que estuve fumando marihuana con esa persona y sí, estaba en un viaje, en una nota, pero cuando se iba el viaje y la nota, ya ustedes saben que yo estaba igualita. ¿Qué pasa? Yo estuve con esa persona fumando marihuana como alrededor de 8 meses. Luego de eso, dejo la marihuana. Sigue pasando el tiempo, sigue mi vida pecaminosa, sigo disfrutando del mundo, las cosas del mundo, para que ustedes sepan. Sin contarle no te duermas, ni los calendarios. A mí me llamaba cualquier producto, me usaba simplemente para yo pararme, por una hora yo me ganaba $3,000, sin contar no te duermas los calendarios. Si cuento no te duermas los calendarios, ya saben cuánto yo me estaba ganando. Y así mismo yo gastaba, porque como que a nosotras las mujeres nos encanta gastar. Y más cuando estás en el mundo, porque estás buscando algo que te haga feliz. Y tú piensas que irte de shopping te hace feliz. Eso mismo estaba pasando en mi vida. La cosa era que seguía pasando el tiempo y seguía disfrutando de las cosas del mundo. ¿Y qué pasaba? Yo empezaba a sentir algo raro en mi cuerpo, también sentía la misma tristeza y empecé a sentir algo bien raro en mi cuerpo. Y una de las cosas que estaba sintiendo era algo dentro de mi cuerpo. Y se lo comento a este parásito y este parásito me dice, vente conmigo que te voy a llevar a un sitio para que te digan qué fue lo que te pasó. Pues mira, fui con él a este sitio y fui donde una santera. Y la santera me dijo lo que me estaba pasando, supuestamente, pero sí me dijo unas verdades, no se lo voy a negar. ¿Y sabes lo que yo aprendí? Que Satanás también te conoce. Entonces, si Satanás tiene que utilizar a un hijo de él para marcar tu vida, lo va a hacer. Y en ese momento Satanás utilizó un hijo y una hija de él para hablarme cosas que yo me creí que obviamente eran verdad, porque él sabía que yo estuve pasando por eso. Y él me la reveló en ese momento. ¿Y qué pasaba? Yo le creí. Y no solamente eso, terminé haciendo un altar en mi casa. ¿Y qué pasaba en mi casa? Yo estaba adorando otros dioses. Y en mi casa vivía conmigo doña Moncha. Y en mi cuarto yo tenía un altar. ¿Y qué pasaba en mi casa? Hoy yo lo puedo entender, en ese momento yo no lo entendía. En mi casa mi abuela estaba viviendo una guerra espiritual que yo no lo sabía. ¿Qué pasaba? Mientras mami traía a Dios, yo traía a Satanás. Yo recuerdo que una vez mamá me decía, mamita, voy a hacer un culto en la casa. Y yo me acuerdo que yo le dije que yo no quería que nadie entrara a mi cuarto, que hicieran el culto en la casa, pero que no entrara nadie en mi cuarto. Y yo conozco a Moncha, que yo imagino que ese cuarto era un guía, porque yo sé cómo es esa doña que ustedes ven ahí. Yo imagino que yo sacaba a Chumaché, Chamachá, a todo el mundo lo sacaba de allí, olvídate, yo un guía todo el cuarto. La cosa fue que yo estuve ahí como alrededor de 7 meses. Y dejo también de estar adorando otros dioses, porque yo creía en ese momento sobre eso, porque obviamente acuérdate a lo que vino Satanás, a engañar y a destruir, y él es un mentiroso, y por eso es que muchas personas todavía siguen en sus caminos, porque los han engañado. Y tenemos que aprender a veces, pastora, que no son ellos, que simplemente son utilizados por Satanás, por el enemigo, porque eso ocurre. Yo fui una de ellas. La cosa fue que seguía pasando el tiempo y yo seguía disfrutando de la fama, la fortuna, esto, los otros días, yo tenía muchísimas cosas. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Yo un día cogí y le dije al Señor, Señor, ¿por qué yo me siento tan triste? ¿Por qué yo me siento así? Si yo tengo dinero, yo tengo fama, yo tengo fortuna, yo tengo amistades, yo tengo de todo lo que una persona quiere tener. Estoy disfrutando de los placeres de la vida. ¿Por qué yo me siento así? La cosa era que como yo estaba tan metida en el mundo, no podía entender que a lo mejor en ese momento Dios me estaba hablando y yo no podía entenderlo.